conversamos sobre el por qué nos enfocamos tanto en la tristeza, en la melancolía, la nostalgia, y le damos tan de lado al beneficio de la risa, Miguel. Pues Zoila, porque tenemos un sesgo negativo, damos mucha más importancia a lo negativo que a lo positivo. Nuestro cerebro funciona así, funciona, es mucho más importante para él lo negativo que lo positivo. Hay un autor, hay un neuropsicólogo que dice que nuestro cerebro es velcro para lo negativo y teflón para lo positivo. Funcionamos así. Vaya. Pero porque nuestro cerebro está hecho para sobrevivir, no para el bienestar. Y lo que busca es que sobrevivas, no que te sientas bien. Eso contrasta con lo que yo había leído. Hay muchos estudios que hablan hablan de eso, de la importancia. Por ejemplo, ¿por qué hay más noticias negativas en los periódicos, en los noticiarios? Porque nos llama mucho más la atención. Porque recuerdas mucho más rápido y almacenas mucho más rápido lo negativo que lo positivo. A la hora de, por ejemplo, si encuentras €1 o 50 euros, la alegría de encontrarlos no son tanto como la tristeza de perderlos. De perderlos. Wow. O sea, que hay muchos estudios en ese sentido. Sin embargo, dejamos muy de lado el beneficio que tiene el humor y que tiene la risa desde el punto de vista psicológico. Yo, en estos meses que hemos estado en confinamiento, estuve trabajando con mi alma mater en un voluntariado de emergencia de salud mental y tomamos una capacitación con la Universidad de Salamanca. Y dentro de esas pautas y de esos protocolos sugeridos, lo que nos marcaba era un énfasis considerable en sacar tiempo para reír, en que dentro de toda esta incertidumbre y esta nebulosa buscáramos establecer contacto con el humor por el beneficio que ello representa para la estabilidad y el bienestar emocional. Así es, el humor es súper importante. Tú fíjate, sin embargo, cuando somos niños, cuando somos pequeños, nos reímos mucho más que cuando somos adultos. Los niños se ríen una media de 400 veces al día, sin embargo, los adultos no llegan a 100. ¿Qué quiere decir esto? Que con el paso del tiempo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los niños sí se ríen más que los adultos? Porque los adultos pensamos más en el mañana y vivimos poco el momento. Entonces, sí, como tenemos esa capacidad de anticipación negativa, siempre nos ponemos en lo peor. Siempre nos preocupamos más que ocuparnos y, sin embargo, los niños se ocupan más. Entonces, es verdad que el sentido del humor, yo siempre digo que el sentido del humor es una de las columnas fundamentales para tener una buena salud mental. Si eres capaz de reírte de tus vulnerabilidades, de tus problemas, eres capaz de relativizarlos y mejor llevarlos. Entonces, el sentido del humor es súper sano. Necesitamos tener sentido de humor. Incluso en las circunstancias más dramáticas, el sentido de humor aparece y aparece como un modo de relativizar ese drama, de relativizar ese dolor. ¿Cómo se contagia la risa, Miguel? Todas las emociones se contagian, también las negativas, pero las positivas también. Eso, afortunadamente, está muy bien. Y es verdad, ¿cuántas veces nos ha pasado? Seguro que os ha pasado a vosotros. Que vas en un transporte público, hay alguien riendo que va hablando por teléfono y de pronto empieza todo el mundo a sonreír, ¿no? y a reírse, aunque no sabes de qué se está riendo. ¿Por qué? Porque se contagia, es verdad. Y es contagioso. Las emociones en general son contagiosas. Ya que son contagiosas, vamos a intentar contagiarnos de las que son positivas y las que nos hacen sentir bien, ¿no? Pero bueno, todas tienen su función, que tampoco se trata de denostar las emociones negativas porque tienen su función y sirven, ¿no? Y sirven para adaptarnos a una nueva situación. Pero es verdad que a veces las emociones negativas las necesitamos para mejor llevar los malos momentos. ¿Se puede perder la capacidad de reír? Wow, pues supongo que sí, claro que sí. En personas con problemas graves, sobre todo de depresión, supongo que será muy complicado, bueno, supongo no, sé que es complicado, muy complicado reír. Sin embargo, es un buen antídoto. Reírse es un antídoto de la ansiedad y de la depresión. Si tú te ríes no te puedes sentir mal, si tú te ríes no puedes tener angustia. Entonces,
quizá es algo que tienes que forzar y bueno, y sabemos que si lo forzamos nos hace sentir bien, ¿no? Hay unos estudios de Richard Wiseman, que es el psicólogo inglés que estudia sobre los temas cotidianos del día a día, ¿no? Hizo un estudio en el que comprobó que si nos ponemos un lapicero así en la boca, durante 20 segundos nos sentimos mejor. Nos sentimos mejor porque simula una sonrisa y el cerebro se cree que está sonriendo. La información propioceptiva es muy importante, la información que va del cuerpo al cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos que hacer para sentir y no esperar a sentir para hacer. O sea, no tengo que sentirme bien para reírme, sino que a veces, si me río, acabo sintiéndome bien. Mira, me encontré con un artículo. Perdón, y disculpe. ¿Qué tiene en específico la risa de los niños? Por ejemplo, es inevitable tú no responder cuando tú ves un video de un niño riéndose a carcajadas. ¿Qué hace eso en el cerebro? Que es prácticamente imposible no responder o imitar esa acción de un niño. Claro, pero eso tiene que ver con la empatía, ¿no? Con las neuronas espejo. Son un tipo de neuronas que se activan a la vez que se activa el comportamiento de otra persona, ¿no? O sea, cuando ese niño se está riendo, se activan tus neuronas espejo y lo más probable es que se contagie esa risa, ¿no? Es en niños y en adultos, ¿sabes? Que yo creo que no hay diferencia. Lo que pasa es que los niños ríen más y los adultos reímos menos. Entonces, es más probable que ellos nos hagan reír porque lo hacen muchas más veces. ¿Tendría algo que ver con que tú hagas una conexión con esa etapa de tu vida, Miguel? Hombre, supongo que también, claro. Todos hemos vivido esa niñez y hemos disfrutado de esa niñez y de esa risa, ¿no? Todos tenemos esas sensaciones de habernos reído tanto que te duele el cuerpo de haberte reído y esa sensación tan placentera que da, ¿no? Al final, reír genera toda una serie de neurotransmisores que nos hacen sentir bien, la endorfina, la serotonina, la dopamina. O sea, supongo que conectará con esos momentos que tú has vivido, seguro. ¿Se podría hacer alguna gimnasia de la risa? ¿Alguna terapia de la risa? Sí, claro que sí. Eso que a veces llaman risoterapia, es verdad que no es malo. Evidentemente, como una herramienta complementaria de otras muchas más cosas, ¿no? No solo haciendo risoterapia te vas a sentir bien, pero sí que es verdad que puede ser un elemento que te haga sentir bien. Yo en consulta lo recomiendo mucho, que la gente se ría, que busque cosas que le haga reír, ¿no? Mira, sabemos, yo trabajo mucho con terapia de aceptación y compromiso y hay uno de los ejercicios que me gusta mucho para la hora de no fusionar el pensamiento con lo que sientes, los pensamientos negativos con las emociones. Y es una de las estrategias que utiliza Russ Harris en su libro que os recomiendo, La trampa de la felicidad, que me resulta muy, muy atractiva y que funciona muy bien. Y os lo voy a contar. Esta estrategia es esos pensamientos negativos, esos pensamientos que a veces tenemos negativos, sobre todo cuando fracasamos, cuando nos equivocamos, cuando las cosas no nos salen como nos gustan, que a veces incluso llegamos a menospreciarnos, ¿no? Es decir, seré tonto, seré imbécil, si me pasa lo mismo. Bueno, ese tipo de pensamientos a veces que tenemos, ¿no? Si somos capaces de conexionarlos con la voz de un personaje que nos resulte divertido, que un humorista, uno que haga monólogos, alguien que nos haga reír, si conectas, y además esta experiencia yo siempre la hago con mis pacientes, que primero lo hagan sin la voz de ese personaje, con su voz, y lo piensan 10 veces, por ejemplo, el soy tonto, y que luego lo hagan diciéndoselo a ese personaje que les hace reír. La diferencia es abismal, ¿no? La segunda se ríe y no hay angustia, no hay agobio, sin embargo la primera sí. Y el contenido es el mismo, pero lo que hemos cambiado es la forma. ¿Qué es lo que hemos hecho? Meter humor. Si metes humor, relativizas. Relativizas ese pensamiento de esa carga negativa poniéndole como poco con una carga neutra o incluso positiva. ¿Qué ocurre, además de toda esta descarga de neurotransmisores? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Es la risa una acción exclusivamente humana o es también animal? Parece ser que es muy exclusiva humana.
creo que pocos animales la contienen, no sé si... Parece la hiena. Sí, y parece que se ríe, pero no es que se ría, ¿eh? No se ríe, no. No se ríe. Creo que los delfines, que además se habla de ellos que son muy inteligentes, me suena a mí de haber leído en algún sitio, pero no lo sé con exactitud. Pero yo creo que es una condición muy humana, ¿no? El reírse, muy humana. Y estoy encontrando, Miguel, y lo comparto contigo, un artículo justamente español, no veo la autoría, y dice que la risa es un fenómeno que se ha observado en otras especies, en los chimpancés, los gorilas y los orangutanes, y también se ha visto en los zorros. La risa sirve en el mundo animal para indicar que cuando se está realizando una determinada acción, esto no va en serio. Por ejemplo, las peleas o los mordiscos entre los zorros es una forma de decir, solo estamos jugando. Pero lógicamente no sería la risa como la concebí. Claro. Claro, es distinto, ¿no? Nosotros, cuando nos reímos, podemos relativizar eso que nos preocupa, eso que nos agobia, eso que nos hace sentir mal, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de los beneficios y muchas investigaciones. Hay una investigación americana que hicieron con los cromos de los jugadores de béisbol. Vosotros que sois allí de béisbol, ¿verdad? Sí, sí. Pues hicieron un estudio en el que compararon los jugadores que eran hasta de antes de 1950, de los que tenían sonrisa o no, y averiguaron cuándo fallecieron. Resulta que los que tenían sonrisa tardaron más en fallecer, que tenían una media de 80 años, sin embargo, los que no tenían sonrisa y estaban más serios, fallecían alrededor de los 72 años. Es curioso. Estableciendo un vínculo directo entre el beneficio de la emoción positiva. Eso es. O sea, si eran gente que hicieron cromos que eran sonrientes, pues supongo en su vida serían sonrientes, ¿no? Hay muchos estudios en ese sentido. Hay otro estudio, que este es inglés, que compara el sonreír con el tomar chocolate. Equivale una sonrisa a 200 barras de chocolate. Luego merece la pena más sonreír que comer chocolate. Ya yo sé. Bueno. Me voy a ahorrar mucho dinero en chocolate. Sonrío. Dicen que sonreír que reír alarga la vida. Sí, eso parece, ¿no? Por el estudio este que os decía de los cromos que habían investigado, ¿no? En relación a los jugadores de béisbol. Sí que parece que... Y es más, la sensación que tienes cuando sonríes, otro estudio, esto es un estudio americano, resulta tan estimulante como recibir $25,000. Estoy recibiendo 50 en este momento. Estoy recibiendo 50 en este momento. Pues imaginaros los niños que sonríen tanto. Conclusión, Miguel, a reír. Efectivamente, hay que fomentar la risa, potenciar la risa. ¿Qué quiere decir esto? Que también nos tenemos que forzar, no esperar al momento que surge, sino que a veces pues, buscar este programa, esta comedia o algo que me haga reír o hablar con esa persona. Siempre hay gente muy chistosa, ¿verdad? Tenemos siempre amigos que nos hacen reír. Pues hay que propiciar esos encuentros, hay que propiciar esas actividades que nos hagan reír, porque en nuestro día a día lo necesitamos, nos hace sentir bien. Digamos que, Miguel, yo recuerdo haber visto una película que siempre me ha llamado mucho la atención y lo utilizo mucho en terapia. Esta es la historia de una mujer productora de un noticiario para una cadena americana. En el momento que ella más tensión tenía, ella abandonaba su lugar de trabajo y se iba a llorar. Pero era una suerte de catarsis. Era su forma de liberar tensión. Sin embargo, algo que yo estoy planteándole a mis pacientes es, con toda esta incertidumbre, con todo este agobio que hay en medio de esta pandemia, tienes que buscar un momento para reír. Y eso que tú dices, potenciarlo. O sea, búscate un cuadro de humor, búscate un sketch de humor que te permita romper con lo que tú estás sintiendo. Efectivamente.
Hay que hacerlo y es que además el ser humano lo necesita, ¿no? Incluso en las situaciones más dramáticas, eso es muy típico, por ejemplo, aquí en España, en los funerales, ¿no? Cuando se está en el, es que no recuerdo cómo se llama, cuando estás velando a la en el velatorio. En el velatorio, eso es. Ahí surgen muchos chistes y surgen, al final, cuando ya se lleva mucho tiempo, surgen las risas. Es muy curioso. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no podemos mantener tanto sufrimiento, ni mantener tanto agobio, ni tanto malestar. Entonces hay un momento que al final incluso se ríen y no es malo, es sano, ¿no? Porque es recordar a la persona que ha fallecido pues a aquellos buenos momentos, a aquellos momentos que nos hizo pasar bien o que nos hizo reír o que nos... Entonces, incluso en situaciones muy dramáticas, el humor es un calmante, ¿no? Yo creo que es algo que nos hace mejor llevar esas situaciones tan dramáticas. No funciona entonces como un mecanismo de defensa. No, yo creo que... Un mecanismo de defensa como negación, sino como, un estímulo para sentirte bien. Claro, yo creo que hay que tomarlo como tal. Hombre, si solo te ríes, pues claro, tampoco es normal. Evidentemente la vida va a tener sonrisas y lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? Que si sientes dolor, lo normal, natural, incluso te diría sano, es que llores. Claro. No que rías. Entonces, si rieras, pues ahí tienes un problema. Uh-huh. Pero, ¿por qué? Porque tenemos que, además, esa emoción tenemos que canalizarla. Y es el modo de canalizarla, a veces el dolor es con el llanto, es el modo de sacar esa angustia. Y es súper sano, es muy sano. Pero también podemos fomentar el reír, ¿no? Y no perder la oportunidad de reír. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Que no perder la oportunidad de tener alegría, ¿no? Y aunque sean situaciones complicadas, buscar esos momentos que nos puedan hacer reír o nos puedan hacer sentir bien, ¿no? Nos oxigena la vida. Efectivamente. Yo, por ejemplo, yo creo que vosotros, los dominicanos, pues sois una persona muy alegre, y eso es muy sano. Yo creo que eso os hace mejor llevar las malas situaciones que seguro que tenéis. Aquí en España, pues también los latinos intentamos sacar humor de lo que a veces es muy difícil, ¿no? Pero es sano, es muy sano y hay que potenciarlo. Gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte para ti. Ya tendremos la oportunidad de vernos, o tú aquí o nosotros allá. Igualmente, un abrazo para vosotros. Gracias por recibirnos siempre. Muchísimas gracias. Nada, nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad y analizamos risas emblemáticas de nuestro país. Antes de irnos, Miguel, yo decía lo de mi risa. Yo perdí a mi padre cuando yo tenía 9 años. Vaya. Hace 49 años de eso. Uh-huh. Y no recuerdo detalles físicos de mi padre. No recuerdo si sus dientes eran pequeños, si eran grandes, a menos que me auxilie de una fotografía. Sin embargo, nunca olvidé el sonido de su risa. Claro. Y no solamente eso, tengo la que yo llamo una de las risas más escandalosas y probablemente más feas que haya en este país. Sin embargo, mi risa es un homenaje a la risa de mi papá. Qué bueno, qué bien. Sí, los sonidos y los olores son algo que quedan a veces mucho más fuerte que las imágenes. Es así. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias, Miguel. Tomamos un momento a publicidad. Dios. Hablamos con Ariel a propósito de risas emblemáticas de nuestro país. Ya volvemos. Sol 106.5, la más